Bueno, ahí se sucedieron un par de imágenes que no esperaba encontrarme, así que vamos a continuar escuchando. Esto es algo que me gusta mucho también de la música, muy melancólica, sopesada, triste incluso. Y como siempre tiene que haber Chainsaw Man con Kenshi Yonezu, éxito rotundo. Algo que me sorprende siempre es que los openings, los endings y los durantings. Y si algo tiene de característico Kenshi Yonezu es esta voz tan como si se hubiera desconfigurado una pantalla, que queda maravilloso y que le da... Hoy vamos a continuar escuchando la maravillosa banda sonora de la película Chainsaw Man. Esta vez con la canción que se llama Patada Baja. Patada abajo. No, patada trasera. Bueno, Kickback, del maravilloso Kenshi Yonezu, que dice de la siguiente manera. Hermosa intro, fíjate ese bajo hiperpoderoso que ya estamos escuchando, que me hace acordar inmediatamente a otro anime que no he visto tampoco, que a la música en realidad de Cowboy Bebop, la introducción de Cowboy Bebop, que tenía este bajo que claramente tiene una intención más bebop, que es una de las ramas del jazz. Esto es algo más funkero, más rockero también, pero si bemol menor. Hermoso, vamos a continuar escuchando, a ver cuándo entra a cantar el maravilloso Kenshi Yonezu. Creo que en stream, en vivo, habíamos escuchado esta canción porque ahora me aparecen un par de flashbacks, como Kickback, jaja. ¡No, God! Pero que habíamos visto el videoclip de la canción original, porque este es el recorte que se hace para la introducción, para el opening del anime. Entonces quizás no sea la película sino el anime. Déjame escrito a qué refiere esta canción específicamente debajo en los comentarios, porque me recomendaron mucho que sigamos escuchando a Chainsaw Man y busqué las canciones y relacioné Chainsaw Man con Kenshi Yonezu, éxito rotundo, porque es muy buena la música que hace este tipo y cómo canta también. Pero fíjate que acá está verbalizando simplemente, haciendo como un acompañamiento rítmico con la voz junto con toda la hecatombe de música que estamos escuchando de fondo, que es maravilloso. Y si algo tiene de característico Kenshi Yonezu es esta voz tan rugosa por momentos, muy rockera, con mucha carraspera, como muy agresiva. Y ahora estoy recordando que el videoclip original de esta canción es él en un gimnasio, creo, donde todo se sucede muy rápidamente como lo que estamos escuchando en la música. Primero, quinto, fíjate cómo la música pop japonesa hace un uso muy específico y muy acertado de la teoría musical tradicional, que es maravilloso, pero reelaborándola y dándole toda esta movida bien hardcore que escuchamos, que viene mucho del lado del hardcore, ¿no? Como esta velocidad tremenda que tiene sobre todo la percusión y los sonidos más graves de la música. Bueno, ahí se sucedieron un par de imágenes que no esperaba encontrarme, así que vamos a continuar escuchando. Fíjate que esta es una segunda estrofa o preestribillo, porque la canción pasa tan rápido que a veces es difícil identificar las secciones, pero si utilizas auriculares, algo que recomiendo siempre en este canal, vas a poder reconocer el cambio de sección, sobre todo por el cambio de la armonía, es decir, de los acordes, que ahora vamos a sacar en un momento más de esta nueva sección, que se diferencian de la introducción y de lo que era la primera estrofa, que tenía estos primeros dos acordes, si bemol menor y fa mayor. Creo que este efectivamente es el preestribillo y fíjate cómo abre todo el panorama. Va acá, mi mayor, nada que ver, o sea, cambió de tonalidad completamente. Esto es algo que me gusta mucho también de la música japonesa en general, por lo menos de la música mainstream o lo que habitualmente denominamos como J-pop o pop japonés, que hemos escuchado mucho en el canal. Si no conoces esos análisis, te invito a verlos por acá arriba o debajo en la descripción, donde tienen un uso muy sutil, delicado, refinado incluso diría, de la teoría musical en general, y hace que todo, sin embargo, suene muy orgánico, es decir, que los cambios que son forzados no suenen tan forzados, sino como muy conducentes de una sección a la otra.
Y también todos los efectos que escuchamos a nivel de producción musical, que en muchos casos se producen como ear candies, es decir, como caramelitos para los oídos, como por ejemplo este final de sección en el que se van diluyendo los instrumentos y aparece un riser detrás, ese sonido que va de menos a más hasta que va a impactar, y seguramente ahora ingresemos específicamente al estribillo porque la onda de audio vuelve a agrandarse. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios porque esto está buenísimo. Efectivamente llegamos al estribillo. Me gustaría escuchar la versión completa porque si todo esto está comprimido en 1 minuto y medio, 2 de música, lo que debe ser la versión completa con videoclip incluido debe ser una verdadera locura. Si te interesa que hagamos algún análisis de reacción sin estos cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright, te invito a formar parte de la comunidad del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Siendo miembro del canal vas a poder solicitar tus reacciones, análisis, para que además sean dedicadas especialmente para vos y las podemos escuchar mucho más de corrido y con un análisis mucho más detallado y a la vez relajado, a diferencia de esta clase de videos. Así que continuamos escuchando Kickback de Kenshi Yonezu para Chainsaw Man. Algo que me sorprende siempre es que los openings, los endings y los durantings de la música de anime esta es muy al palo, muy enérgica, muy frenética como lo que estamos escuchando acá, o por otro lado como por ejemplo In the Pool que hemos escuchado también de Chainsaw Man, pero ahí creo que es de la película específicamente, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Muy melancólica, sopesada, triste incluso, y como siempre tiene que haber un piano tocando en la sección aguda con octavas, y acá tiene que haber una batería y un bajo que están completamente al palo para rompernos todo, y estamos cerca del final de la canción. Y fíjate que se va yendo de la canción porque llegamos a lo que efectivamente es una coda. Coda en italiano significa cola y es lo que se coloca al final de una pieza musical, una canción o cualquier tipo de pieza musical, para darle un cierre a la misma, que puede agregar o no información adicional. En este caso están haciendo un reprise, una reexposición de lo que escuchamos en la segunda introducción, donde entra la voz de Kenshi Yonezu muy aguerrida. Así que vamos a ver cómo finaliza esta maravillosa canción que me ha gustado mucho escuchar. Y el downer final, ahí como si se hubiera desconfigurado una pantalla, que queda maravilloso y que le da muchísima calidad orgánica a todo lo que fuimos escuchando. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Kenshi Yonezu, esta vez con su canción Kickback para Chainsaw Man. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.